hermanos, es una alegría dirigirnos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tener la bendición, la oportunidad, hermanos, de abrir la bendición, la palabra de Dios. Este es el día miércoles 8 de mayo del 2024. Gracias al Señor, su amor, su misericordia permanece fiel con cada uno de nosotros, hermanos. Es una alegría servir al Señor y tratar de exponer su palabra de una forma práctica, simple, porque eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church o Iglesia Misión Cristiana Elim en Sydney, Australia. Y como todos los miércoles llevamos el estudio de la palabra del Señor, una meditación breve, una reflexión en la palabra del Señor en esta hora, hermanos. Donde quiera que usted esté, allí enviamos el saludo y la bendición de parte del Señor, esperando que el Señor toque su vida. Vamos, hermanos, a orar para luego estar leyendo unos versículos en la palabra del Señor y ver lo que el Señor tiene que decirnos. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, bendecimos tu nombre, oh buen Dios. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, por lo grande que tú eres, oh Dios, porque tu amor es eterno. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, y nuestra fe está en ti, oh Padre Santo. En esta hora, oh Padre bendito, donde quiera que el hermano, la hermana, el amigo esté, que allí queremos, oh Dios, deseamos que esta bendición llegue a sus vidas, Padre Santo. Tu palabra que no vuelve jamás vacía, llega a los corazones, tocando, edificando, redarguyendo, instruyendo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, dándote gracias. Amén. Unos versículos conocidos en el libro profético de Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 32, y quisiera que leyésemos algunos versículos del versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1, la palabra de Jehová, capítulo 32 de Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú, diciendo, así ha dicho Jehová? Más adelante leemos, versículo 6, dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Hermanos, en esta historia, en esta narrativa muy importantísima en la historia de Israel, se muestra la labor de Dios a través del profeta Jeremías.
el profeta Jeremías, hermanos, aquí claramente está mostrado la condición en la cual él estaba viviendo, en la condición en la cual él había llegado a permanecer. Y como dice acá, que él estaba en una celda, en una prisión. El mismo rey lo había metido, el mismo rey de Judá lo había metido en una prisión, en un hoyo que tenían prácticamente en el patio de la cárcel. Y ahí es donde estaba prisionero el profeta de Dios. Pero no solamente eso, el profeta de Dios había ya recibido revelación, palabra de Jehová, mensaje del Señor que él había transmitido. Y era un mensaje contrario a lo que el rey quisiera escuchar. El mensaje que Jeremías había llevado era que el reino iba a ser tomado cautivo. Y a esta altura, porque aquí se nos dice que en el año 10º, es decir, a esta altura ya el ejército, ya los conquistadores de Babilonia ya habían comenzado a sitiar la ciudad. Ya había tenido, aquí dice el versículo número 2, Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Alrededor de Jerusalén ya todo estaba conquistado, solo faltaba Jerusalén, donde estaba el rey. Entonces Jeremías sabía que eso era palabra de Dios, que el Señor había enviado a los babilonios para conquistarla, y ya lo veía. Entonces, por esa profecía que él había dado, que él le había dicho al rey, van a ser tomados cautivos. El rey no le gustó, porque a la gente, hermano, a la gente, la mayoría no le gusta que se le diga la verdad. Personalmente a cada uno de nosotros, algunas veces quizás nos cuesta aceptar la verdad. No digamos a una persona en posición, no digamos a una persona en un estado de autoridad y que le venga a decir un profeta, así dice Jehová, tú vas a ser cautivo, así dice Jehová, tú vas a ser tomado prisionero. No le gusta. Y este hombre, este rey Sedequías, no le gustó. Y la solución que él tomó fue meter al profeta de Dios en la cárcel. A Jeremías no le importaba. A Jeremías no le importó que lo metieran a la cárcel, porque él decía, si el Señor me ha dicho que diga esto, ¿cómo puedo callarlo? Si el Señor me ha dado esta palabra, ¿cómo puedo decir que no? Este era un verdadero siervo de Dios. Él no se vendió, ni una coma vendió de lo que Dios le había dado. El profeta no se congració con nadie. No se congració, aunque él sabía las consecuencias, pero él decía, no, así como los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Él así actuaba. Jehová me dijo y aquí te lo digo yo a ti. Así dice Jehová. Repítelo, le dice el rey. Así dice Jehová. Si lo dices una vez más, te meto en la cárcel. No importa, así dice Jehová. Y le decía en la cara. Y el rey le dice, pues te meto en la cárcel. Te meto en la cárcel porque le dice, tú profetizas diciendo, así ha dicho Jehová. ¿Y qué es lo que él decía? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos. Le decía, tú no vas a escapar, rey. Tú no vas a escapar. ¿Y por qué el Señor le hizo esa profecía, o le dio esa profecía? Más adelante dice, versículo 29, vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán en fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libación a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis
ojos desde su juventud. Entonces Jehová había visto la maldad que los hijos de Israel, los hijos de Judá habían hecho. Habían provocado, dice, a ira a Jehová. Habían hecho lo malo, lo habían provocado a ira. Y dice, y Jehová le dice a Jeremías, por eso que han hecho ellos, porque se han alejado, porque me han abandonado, porque me han causado enojo. Por eso los voy a mandar cautivos, castigados por 70 años. Los hijos de Israel, continúa diciendo el versículo 30, no han hecho más que provocarme a ira con las obras de sus manos, dice Jehová. Versículo 33 dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. En otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios y cometieron atrocidades, cometieron pecados indecibles, cometieron barbaridades que ofendían la ley de Dios. Porque aquí dice, continuando el versículo 33, dice, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Jehová envió los profetas, envió la ley, envió la enseñanza, y dice, y no escucharon para corrección. Escucharon algo. Aquí dice, escucharon algo, pero lo que escucharon no los corrigió, porque no lo aceptaron. La gente puede escuchar, y mucha gente sabe, hermano, la palabra de Dios de memoria, capítulos, versículos, y se saben origen, etcétera, etcétera, lo saben, pero no para corrección. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Le dieron la espalda a Dios, no le dieron la cara, no vinieron con su rostro humillado, sino que le dieron la espalda, conociendo la ley de Dios, sabiendo cosas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero no para corregirse, sino quizás para usarla, para sentirse bien, para sentirse halagados, usando aquellos versículos que los hacen sentir bien. No los versículos que dice, así dice Jehová, arrepiéntete. No, esos versículos ofenden a la gente. La gente le gusta decir, Jehová es mi protector, Jehová, Él es mi pastor. Está bien, es cierto, pero Jehová es nuestro protector, Jehová es nuestro pastor cuando estamos en su voluntad. Jehová no es el protector y el pastor de aquellos que andan haciendo su propio gusto. Dice la Biblia, Jehová no escucha al impío. Si nos gustan aquellos versos que Dios es el amor, que Dios es misericordioso, exacto, Él es amor, Él es misericordioso, pero para aquellos que le obedecen, para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que son personas que se arrepienten. Para ellos ahí está el favor de Dios, ahí está el amor de Dios. Pero aquellos perversos que le dan la espalda y solamente usan esos versículos, para ellos no. Para ellos dice la escritura acá que venía cautividad, venía oprobio, venía dolor. Y hermano, ese Dios que castigó a este pueblo, que era su pueblo, sin embargo lo castigó, era porque ya no había más. Versículo 35, en la parte final, dice el 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar, dice, por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Se convirtieron en idólatras, pero no cualquier idólatra, idólatras perversos, adorando a Baal, ofreciéndole sacrificios a Moloc, y cualquier sacrificio no, ofreciéndole sus propios hijos, sus propias hijas, sus bebés, los descendientes, la vida
de los niños. Eso estaban sacrificándole al dios Moloch, a Baal, al mismo diablo. Le estaban sacrificando la vida, los hijos. Y Jehová Dios dice, el versículo, parte final del versículo 35, lo cual yo no les mandé, dice, ni me vino, dice, al pensamiento que hiciesen esta abominación. Ni me vino a la mente, dice Jehová, que ellos fueran capaces de llegar a tal grado, a tal bajeza. Por eso dice Jeremías, profetiza: ya estoy harto de este pueblo, ya no los aguanto, me han dejado, no escuchan la verdad, están matando a los niños, están haciendo maldad y todavía creen llamarse hijos de Dios. Háblale, aunque te maten, pero háblale. Y eso es lo que hizo Jeremías. Hermano, la palabra de Dios muchas veces es dura. Muchas veces la palabra de Dios es difícil. Muchas veces, hermanos, ser profeta, en este caso Jeremías, o en estos días que nos toque decir lo que la Biblia, he aquí, la palabra del Señor dice esto: arrepiéntete, vuélvete, no le des la espalda a Dios. Es difícil para las personas escuchar eso, pero esa es la verdad, hermano. Esa es la palabra de Dios. El amor de Dios es grande, sí es cierto, y somos nosotros testigos de eso. Pero al dejar el camino de Dios y desviarse a otros, a las obras, dice acá, a las obras de sus manos, a sus pensamientos, a sus ideas, a sus prácticas que están alejadas de Dios, allí, hermano, es cuando se entra o se pone en ira el Dios verdadero. La ira de Dios llega y llegó acá. Pero al mismo tiempo, hermano, Dios es misericordioso. Si nosotros tenemos la bendición de escuchar ese llamado de Dios, si tenemos la bendición de recibir esa palabra de corrección de Dios, es porque hay misericordia. Es lo que le dice el Señor a Jeremías. Después le da un ejemplo vivo, un ejemplo en carne. Y le dice: ok, Jeremías, le dice, va a venir tu primo y te va a vender su heredad, y tú tienes que comprársela. Ese fue el mensaje de Dios para Jeremías. En medio de ese tumulto, en medio de esa dificultad, en medio que él estaba aún preso, sabiendo que todo lo que venía después, ahí le dice: vas a comprar la ciudad, la tierra de tu primo. Pero el problema era que esta tierra estaba en un lugar donde los babilonios ya habían llegado. Esta tierra estaba en un lugar donde había destrucción, había guerra, no había valor. Entonces Jehová le dice: cómprala. Y Jeremías no entendió, pero obedeció. Hermano, comprar una tierra en un lugar de guerra no tiene lógica. Pero ese fue el mensaje de Dios. Es ilógico, le dice: cómprala. Y el primo vino a decirle: te la vendo. Y él pensaba hacer un buen negocio. Este Jeremías está en la cárcel, este primo allí pobre, le voy a sacar la plata, le voy a sacar el dinero que tiene, que me compre la propiedad. De todos modos no sirve. Esa propiedad está invadida por los babilonios, está tirada, está en zona de guerra y no me sirve a mí para nada, pero el dinero sí lo voy a ocupar. Y viene y se la vende, y Jeremías la compra.
Pero después Jeremías de comprarla dice que se puso triste. Después de comprarla, Jeremías, dice la palabra del Señor, el versículo final del 16 dice: y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, dice, oré a Jehová. La compró, le dio los 17 monedas, y dice, como él no entendía nada, dice, Jehová le dice, toma las cartas y ponlas en un jarro, en una vasija sellada, porque esa carta de compra va a ser utilizada en el futuro. Tú la compras, no te sirve a ti, pero va a ser un testimonio para el futuro. Jeremías no entendía. Entonces le dice, oré a Jehová, diciéndole, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No entiendo. Tú eres el Dios todopoderoso. Yo no entiendo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Es grande. Yo no entiendo. Tú tienes un gran poder, con tu brazo extendido. Y además le dice, porque no hay nada que sea difícil para ti. Así como le dijo el ángel a María, porque no hay nada imposible para Dios. Pero yo no entiendo, oh Dios, yo no entiendo, pero te glorifico, porque tú me diste la orden y yo lo obedezco. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. Versículo 18 dice también, tú que haces misericordia a millares. Él conocía el amor de Dios, la misericordia de Dios. Sabía que ese Dios era misericordioso, amoroso. Por eso él dice, yo hago tu voluntad aunque no la entienda en estas circunstancias. Como el rey David se recuerda cuando fue el profeta Gad, llegó y la palabra del Señor le dice, el Señor estaba enojado con el rey David y le dice, son 3 cosas, le dice, que Dios dice, tú tienes que escoger cuál te conviene. O hay 7 años de hambruna, le dice. Número 1. Número 2, o el ejército enemigo te va a acechar. Y número 3, o viene una gran plaga sobre tu ciudad. Escoge cuál de las 3, cuál es peor. Y David dice, si escojo que el ejército enemigo me siga, ellos me van a matar porque son malos, no tienen misericordia. Que sea lo que Dios elija, su plaga, porque viene de Dios. Y yo sé, dice David, que Dios es misericordioso. Tremenda la decisión de David, pero escogió que la plaga de Dios mejor venga, porque sabía, Dios es misericordioso. En esa plaga es capaz que Él se arrepiente y ya no nos castiga. Lo cual así fue. Hermano, cuando el siervo de Dios, aunque haya hecho lo malo, se arrepiente y conoce el amor de Dios, sabe que Él es misericordioso. Por eso Jeremías dice aquí, tú que haces misericordia, tú tienes control de todo, tú eres ese Dios. Por lo tanto le dice, tú eres Jehová de los ejércitos. Más adelante, en la palabra del Señor dice el versículo 26, vino a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y le repite, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lo mismo que Jeremías le había dicho, no hay nada que sea difícil para ti. El Señor le responde, ¿habrá algo difícil para mí? No. Por lo tanto, Jeremías, lo que has hecho, obedecerme y comprar esa tierra, es un testimonio de que yo he hablado,
Yo voy a sacar a este pueblo de aquí lejos por 70 años, pero esa tierra te pertenece a ti, que eres el hombre que me ha obedecido. Esa tierra que has comprado, que no comprendiste y ni la vas a usar tú. Pero por eso te pido que guardes la compra, la carta de compra, en una vasija, para que sea establecida para el futuro, para que sea permanecida para el futuro. ¿Por qué? Porque el pueblo, ese pueblo que yo estoy castigando hoy, un día lo voy a traer por mi misericordia, lo voy a regresar. Y por lo tanto, tú que eres el hombre que has escuchado mi voz, compraste esa tierra como un testimonio que todavía va a haber tierra aquí esperando a ese pueblo. Todavía tú obedeciste, tú eres un hombre fiel. No lo vas a disfrutar, pero has obedecido. Y ese es el testimonio que el pueblo que yo saco hoy va a regresar. Porque esa tierra ha sido comprada para ellos. Esa era, hermano, lo que Jeremías no comprendió, pero obedeció. Y lo comprendió quizás después, cuando pudo orar a Dios. Hermano, aunque el pueblo, todos alrededor de él, estaban practicando pecados abominables, él, Jeremías, sufriendo, pero obedeciendo a Dios. En prisión, pero obedeciendo a Dios. Sin comprender el plan de Dios a cabalidad, pero obedeciéndole. Eso es, hermano, lo que nosotros somos llamados a comprender, a recibir. Lo que Dios nos ha dado, hermano, en su palabra, seamos fieles. Porque aquí vemos en estos versículos las dos partes, las dos caras de la moneda, por decirlo así. Una en la cual el pueblo escogido de Dios le da la espalda a Dios, le rechaza la ley de Dios, hace su propia voluntad y son llevados a cautiverio. Y la otra, donde hay un hombre que escucha la voz de Dios, le obedece y se mantiene firme, fiel a esa voz, aunque sufriendo, pero hace la voluntad de Dios y sirve de testimonio para la palabra que Dios ha dado, que va a ser una palabra fiel y no fallará. Así somos hoy en día nosotros. La misma historia. Que muchos quieran llamarse hijos, siervos, pueblo de Dios, pero si su corazón está alejado, si le han dado la espalda, si no escuchan la voz de Dios, un sufrimiento va a venir sobre ellos. Va a venir porque van a confrontar. Dice que no le dieron la cara a Dios, sino la espalda. Pero un día sí le vamos a dar todos la cara a Dios. Y allí no vamos a poder decir ningún argumento. Por lo tanto, hoy nuestra responsabilidad es serle fiel, obedientes a lo que Él nos ha llamado, aunque sea difícil. Pero en esa dificultad hagamos como Jeremías: y oré a Jehová. Versículo 16. Y oré a Jehová. Eso es, cuando no comprendamos, y oré a Jehová. Difícil, y oré a Jehová. Todos lo dejaron y oré a Jehová. Ofrecieron los niños al dios Baal, Moloch, pero dice: y oré a Jehová. Esa es nuestra posición, hermano. Oremos. Padre bueno, gracias, oh buen Dios, por ese amor tan grande que tú tienes para tu pueblo, Dios. Que tu palabra siempre llega, siempre se establece, oh Dios, de acuerdo a tu misericordia, a tu voluntad. En esta hora, oh Padre bueno, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, establecidos y fieles a tu palabra, Señor. Aunque alrededor la gente blasfeme tu nombre, aunque alrededor la gente se tape los oídos, aunque nos
acusen o nos rechacen. O como fue el profeta, lo pusieron en la cárcel. Pero mantenernos firmes, obedientes a tu voz. Ese es nuestro deseo. Y venir ante ti, porque tú tienes la respuesta de todo, Dios. Ayúdanos hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos, dándote gracias. Amén. Y amén. Que nuestro Señor, hermano, les bendiga grandemente, y con su misericordia, su amor, su ayuda, nos vemos en la próxima oportunidad.